Hola amigos, estamos de vuelta en Tecnología y Negocios. Mi nombre es Martín Treyes y en este bloque hablaremos de un tema clave, un tema que nos preocupa a muchos. Según un estudio de Datum, Urpi Torrado, a cargo de ese estudio en el 2019, señaló que el 94% de los peruanos les preocupa el avance vertiginoso de la inteligencia artificial. Esto no es nada nuevo. Ya estamos hablando de inteligencia artificial, estamos conviviendo con la inteligencia artificial y nos está preocupando cómo podría estar desplazando a algunas personas. Sin embargo, también se están presentando delitos nuevos, suplantación de identidad, y para eso hemos llamado a Alejandro Morales, el doctor Alejandro Morales, abogado del estudio de Torres y Torres Lara, que está aquí con nosotros en Tecnología y Negocios. Doctor Alejandro Morales, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me preocupa que suplante mi identidad. Es probable que yo en este momento no sea Martín Treyes y alguien esté utilizando mi rostro, esté utilizando mis facciones para poder hablar por mí. ¿Qué delitos se están presentando ahora con esta tecnología emergente? Sí, definitivamente la inteligencia artificial es, así como trae muchos beneficios, también las mentes malévolas, por así decirlo, van de la mano con la tecnología y utilizan algo que se denomina el deepfake, que en buena cuenta es representar el rostro de una persona y hacerse pasar por una persona. A veces es inclusive indetectable por algoritmos y bueno, se comete el delito de suplantación de identidad, en donde podría hacerse pasar por una persona, pasar un filtro de alguna videofirma, de algún sistema de onboarding con algún tipo de cliente, y podría causar algún tipo de perjuicio, inclusive hasta robarle la identidad a una persona. Ahora, doctor Alejandro Morales, ¿esto está regulado legalmente? ¿Podemos hablar de una regulación, de una indagación? Es decir, ¿se puede de una manera condenar estos delitos? Sí, claro, o sea, está en el Código Penal, en la Ley de Delitos Informáticos, básicamente sería el delito de suplantación de identidad. El gran problema que existe es que normalmente estos delitos son transfronterizos, es decir, que lo comete una persona que está fuera del Perú y normalmente lo hace de forma anónima, entonces es muy difícil llegar a ¿Cómo le reclamamos, no? ¿Cómo le reclamamos? Existe, hace unos años nos adherimos al Convenio de Budapest, que en buena cuenta busca combatir el delito informático a nivel mundial, pero lo cierto es que al ser transfronterizo muchas veces es bastante complejo. Entonces, en realidad, el consejo que podría darles es: sean prevenidos, vean con quién, o sea, cómo están entregando sus datos personales, a quiénes se los están dando. Yo sé que no es muy frecuente leer los términos y condiciones, las políticas de privacidad, pero es una práctica necesaria justamente para velar de que tus datos no caigan en manos cerradas. Ahora, también la inteligencia artificial está trayendo esos temores, esos resquemores frente al avance que tiene, ¿no? El trabajador se puede sentir hasta desplazado. Correcto. En realidad no hay que tenerle miedo a la tecnología. No hay que tenerle miedo. No. Va a desplazar a trabajos definitivamente. O sea, eso no les voy a decir que la inteligencia artificial... Bueno, me han dicho en Fuego TV que yo en breve voy a dejar de conducir, va a conducir una inteligencia artificial. Ahora hace poco estaba viendo que existen avatars virtuales que inclusive tienen la voz humana. Utilizas ChatGPT, le pides por favor, haz un diálogo para un canal de televisión presentando este determinado tema. Luego lo mueves a otra inteligencia artificial y te genera voz humana. Inclusive puedes programar qué tipo de voz, si es de hombre, si es de mujer, y finalmente puedes crear un avatar que realmente, si es que uno no supiese de qué es inteligencia artificial, sí creería de que es un humano. Pero al punto inicial no hay que preocuparnos. Por más de que se vayan a desplazar y vayan a reemplazar algunos puestos de trabajo, esto no es algo nuevo. Esto viene pasando con todo avance tecnológico. Y así como, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio hace unos 20 años, no existía la carrera de marketing digital, o por lo menos nadie hablaba de ello. Ahora es una carrera bastante
bastante demandada, ¿no? Cuando yo nací no existía la profesión community manager. No, para nada. Bueno, ahora con la inteligencia artificial aparecerán nuevas carreras que ni siquiera nos imaginamos que existen actualmente. Entonces, si bien es cierto, efectivamente va a desplazar probablemente ciertos trabajos, se dice de que la misma cantidad de trabajos que van a ser desplazados van a ser creados, pero el beneficio que la inteligencia artificial va a traer a la sociedad va a superar en demasía, salvo que caigamos en manos de una inteligencia artificial como Skynet. Claro, claro. Que lo que antiguamente pensábamos que era ciencia ficción ya se está convirtiendo en realidad, aunque no debemos tener tanto miedo. Correcto. Ahora, ¿cómo colisiona el derecho? Y me encanta lo que tú nos estás compartiendo, porque tú de una manera nos estás diciendo cómo va a colisionar el derecho con este tipo de tecnología emergente. Sí, cuando los avances tecnológicos devienen en avances sociales, necesariamente impacta con el derecho. La idea sería de que justamente no colisionen, sino que vayan de la mano. Sin embargo, los legisladores y el derecho como ciencia jurídica siempre va muy por detrás de los avances tecnológicos. Ahora, si me preguntas, ¿se tienen que regular tecnología? La respuesta es no. La tecnología nunca se debe regular. Lo que se debe regular son conductas. Y cabe señalar que muchas de las conductas ya están reguladas. O sea, por ejemplo, cambiando un poco el tema de inteligencia artificial. Bueno, regresando al tema de inteligencia artificial. Utilizar inteligencia artificial, si es que lo utilizas, por ejemplo, para hacer publicidad, igual vas a tener que cumplir con la ley de competencia que actualmente rige. Esos marcos regulatorios. Si es que vas a utilizar, por ejemplo, hace poco se aprobó una ley de que si es que un chatbot te contesta por WhatsApp y el chatbot al final no te entiende, o sea, a mí he sido víctima de esa práctica, y uno tiene el derecho a solicitar... Nunca entiendo los chatbots, jamás los entiendo, me responden cualquier cosa. Correcto. Entonces ya existe una ley en la que señala de que tienes el derecho a que un humano te atienda, ¿no? Por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, el gran conflicto entre la inteligencia artificial y la protección de datos personales es que la inteligencia artificial se nutre de información y dentro de esa información hay datos personales. Ahora, ¿qué sucede si es que hay un procesamiento indebido o un tratamiento de datos personales indebidos hecho por un sistema de inteligencia artificial? Ok, en realidad existe la norma, o sea, que podría mejorarse, sí, definitivamente. Podría adecuarse a esto, sí, pero actualmente sí existe un marco regulatorio. Por ejemplo, en la práctica, o sea, ya ni siquiera es algo de ciencia ficción. En la práctica, algunas empresas de headhunters que buscan captar talento, como parte de su proceso de transformación digital, decidieron invertir en sistemas de inteligencia artificial que hacen un filtro del candidato perfecto. Correcto. Ok. Sí. Normalmente uno dice, esta es la nueva tecnología y lo voy a implementar en mi empresa. Entonces la pregunta es, ¿se puede o no se puede? ¿Es legal hacer eso o no es legal? Porque muchas veces uno implementa y ni siquiera está tomando en consideración la parte legal. Y la respuesta es, como un buen abogado, depende. Se puede en la medida de que cumpla con los principios de la Ley de Protección de Datos Personales, es decir, utilizar la menor cantidad de datos personales posibles, informar al candidato o al postulante que se va a utilizar un método y obviamente verificar que este método no tome una decisión automatizada. Imagínate quedarte sin trabajo por la decisión de un sistema de inteligencia artificial. ¿A quién le reclamo? Bueno, en este caso definitivamente le reclamarías a la empresa que está utilizando este sistema. Dentro de lo que es la inteligencia artificial hay algo que se conoce como sesgo algorítmico, que es cuando la inteligencia artificial tiene el mismo sesgo que su programador. Y ya existen casos en que se ha demostrado este sesgo. Que puede haber allí una escondida forma de discriminación. Totalmente, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, en Google Fotos,
una persona afroamericana se dio con la terrible sorpresa que cuando estaba viendo sus álbumes, a veces Google Fotos te hace tus álbumes, Sí, sí. creó una foto de gorilas y etiquetaba a esta persona. O sea, imagínate cómo esa persona se podía sentir. Obviamente esa persona tiene todo el derecho a pedir una indemnización. Luego, Microsoft desarrolló un sistema que se llama TAI, que buscaba replicar el comportamiento de un adolescente y chatear por Twitter. TAI a las 24 horas se volvió racista, machista y realmente se volvió una persona ofensiva que apoyaba a Hitler, que estaba a favor del holocausto. Wow. Entonces, ¿qué sucede? Esto puede sonar anécdota, pero ¿qué sucede si es que esos sesgos van hacia temas que ya definen tus derechos y tus libertades como ciudadano? Por ejemplo, el sistema Compass en Estados Unidos, que utiliza inteligencia artificial para determinar si es que una persona se mantiene o no se mantiene en prisión preventiva o si va a prisión preventiva. ¿Qué sucede si es que tuviese un sesgo? Claro, puede quedarse ahí confinado. Una persona se podría quedar confinado. O en los casos que te señalo, ¿qué pasa si es que yo soy el candidato idóneo y un sistema de inteligencia artificial que tiene un determinado sesgo me discrimina y me dice que no? O si es que, pues esto también existe en los bancos, para acceder a un crédito, si solamente se utiliza el sistema de inteligencia artificial, ¿qué pasa si es que me presento a una entidad y me dicen no calificas a un crédito porque el sistema de inteligencia artificial lo dice? Realmente, por ejemplo, en Europa existe el derecho a no ser sometidos a una decisión automatizada. Nuestra ley de protección de datos personales no tiene una norma específica como tal, pero existe un principio que se llama el principio de legalidad y entendemos, por lo menos la interpretación que le doy, es de que hacer un tratamiento indebido a través de un sistema de inteligencia artificial finalmente sería una vulneración a la ley. Qué delicado, qué controversial, cuántas cosas pueden estar sucediendo en este campo. Y solamente estamos hablando de inteligencia artificial, porque nos falta también mencionar el blockchain, nos falta mencionar las criptomonedas, nos faltaría mencionar también el metaverso, que también ya estamos conviviendo. Correcto. Bueno, en el tema de blockchain, realmente blockchain para mí es una tecnología revolucionaria. Así como la inteligencia artificial, blockchain es una evolución del Internet como tal. O sea, se dice que es la tercera fase del Internet. El Internet 1.0 básicamente era nosotros como usuarios navegamos y buscamos información que antes la información se encontraba restringida. Tú buscabas y podías llegar al Internet. Luego la segunda fase es la de las redes sociales, donde ya los usuarios pueden interactuar entre sí, pero siempre a través de un intermediario. Entonces lo que logró es que estos intermediarios, como Facebook, Google, se volvieran empresas sumamente poderosas. Lo que busca blockchain lo que logró Bitcoin, porque Bitcoin, si bien es cierto, es su criptomoneda, Bitcoin realmente es la primera blockchain que existe. Lo que logró es que se logre transferir valor por internet sin intermediarios, simplemente a través de una red. Lo cual para mí me parece un avance tecnológico espectacular, porque ahora significa que puedes transferir realmente valor o monedas nativas propias del internet a través de la red sin pasar por un banco, por ejemplo, ¿no? Pero eso colisiona necesariamente con todas las instituciones jurídicas. Se habla mucho, por ejemplo, de estas sociedades que se llaman DAOs, Decentralized Autonomous Organizations, o sea, organizaciones descentralizadas. La pregunta es, ¿tiene asidero en los ordenamientos jurídicos? Yo considero que no, porque, si bien es cierto, la teoría que está detrás es sumamente rica, normalmente en el derecho se busca a alguien a quien atribuirle la responsabilidad, en este caso que serían responsables todos. ¿Cómo se hace eso? En el caso de criptomonedas, en el caso de criptomonedas te está salteando el sistema financiero tradicional, lo cual yo veo que en principio realmente no tendría mayor problema,
Pero lo que sucede es de que hay muchas estafas alrededor. Y como no hay regulación, muchas personas ven que el precio de Bitcoin sube y comienzan a utilizar y especular en criptomonedas. No tienen la información. Hay personas que se aprovechan de esta falta de información y se comienzan a cometer estafas. En nombre de las criptomonedas, realmente las criptomonedas como tal es una tecnología. La tecnología es neutra. Lo que, nuevamente regresando, lo que se deben sancionar son siempre conductas. Entonces, también se utilizan para lavar dinero. Así es. ¿Cómo combates? O sea, y en este caso, las criptomonedas te dan anonimidad, te dan pues, o sea, al igual que el Internet te permite estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, ese es un reto. ¿Cómo lo solucionamos sin necesariamente limitar la tecnología como tal? Y bueno, respecto al tema del metaverso, para mí podríamos hablar horas, es un tema fascinante. El metaverso para mí es la evolución que va a recopilar, por ejemplo, temas de inteligencia artificial, temas de blockchain, y en realidad es la evolución en Internet. Como dice Mark Zuckerberg, el metaverso es un Internet en 3D, es una experiencia más inmersiva que combina el Internet como tal, la realidad virtual, la realidad aumentada, el tema de las criptomonedas, inclusive el tema de inteligencia artificial. Que de una manera estaba anunciado en el Second Life, ¿no? Correcto. Es una tecnología muy, muy antigua, pero que ahora esto se ha dado con más fuerza. ¿Cómo legislamos, cómo se legisla, cómo se generan normas alrededor de esta tecnología? Es difícil porque, o sea, si tú quieres legislar algo que todavía no conoces, probablemente vayas a fallar. Entonces, comiences a generar restricciones. Desde mi punto de vista, primero, tenemos una legislación. Probablemente el metaverso en un inicio vaya a ser utilizado como un canal digital adicional donde se pueda hacer comercio electrónico. Bueno, ya tenemos un marco jurídico no específico, pero para llevar a cabo el comercio electrónico. Pero se tiene que respetar el principio de neutralidad en la red. O sea, no se puede tratar de legislar sobre temas necesariamente que no conocemos, que pueden crear finalmente más costos, pueden crear un mercado negro. Tenemos que ver situaciones específicas y nuevamente regular conductas. Y muchas de esas conductas normalmente están ya reguladas, de repente simplemente afinar ciertos artículos del Código Penal, del Código de Protección al Consumidor, en fin. O sea, yo tampoco soy de la idea de que va a ser como esta declaración de independencia del Internet, donde no iba a haber, donde era un Internet anárquico, que es algo que se está comenzando a hablar en el tema de metaverso. Yo sinceramente dudo mucho que vaya a suceder eso. Simplemente va a ser, vamos a volver a revivir la historia del Internet en el metaverso. Alejandro Morales, doctor del estudio de Torres y Torres Lara, nos ha contado el día de hoy la otra cara de la inteligencia artificial. Ha quedado corto el bloque, fascinante en todo sentido, pero tendremos un segundo programa para seguir hablando sobre estos puntos y estos temas que son realmente importantes en esta coyuntura actual. Después de la pausa volvemos con el último bloque y una gran entrevista que tenemos para ustedes, porque aquí en Tecnología y Negocios pensamos en los empresarios y los emprendedores. Volvemos.